comenzar con la serie de Filipenses, serie de mensajes basados en el libro de Filipenses. Algunos de ustedes ya saben, otros tal vez lo aprenderán hoy, pero el libro de Filipenses es una epístola, no pistola, epístola. Si algunos toman la palabra como si fuera una pistola, pero no, es una epístola, que no es otra cosa que una carta. Y como todas las cartas, sigue más o menos esa estructura básica de iniciar con ¿qué? Un saludo, pues el cuerpo, y después terminar con una despedida. En el día de hoy, si Dios lo permite, veremos los primeros 2 versículos, los cuales vienen a ser lo que se conoce como el saludo o la salutación de la carta. El saludo de una carta nos da la información básica de la carta, nos da datos importantes como quién es el que escribe la carta, quiénes son los destinatarios. A veces puede ser que nos dé un poco de información sobre el lugar de referencia, ya sea del que escribe o de los que a quien se le dirigen. Puede ser que también nos dé un poco de la razón particular por la cual se escribe la carta. Yo me imagino a Juanita escribiendo la Sachira. Juanita Rivera, aquí, hija mía, querida, amada Sachira, que estás allá en Orlando, en Savannah, Georgia, Te ruego que te portes bien, y por ahí sigue ella, me imagino. Y dependiendo cómo ella sigue en la carta también nos puede dar el tono del tema que se está tratando y la relación entre las partes. Así que le invito conmigo, si es que ya no lo ha hecho ya, a ir a su Biblia, ya sea digital o física. Filipenses capítulo 1, los versos 1 y 2. Y dice la Escritura: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que vemos en el principio de la carta, en el comienzo de la carta, una de las primeras cosas que vemos es que se nos presentan varios personajes. Tenemos el personaje de Pablo, que es el escritor. Y Pablo no se presenta solo, sino que se presenta junto a Timoteo. Ellos que saben, Timoteo es un colaborador de Pablo, uno que se convirtió posiblemente durante su primer viaje misionero, cuando Pablo fue a Derbe y a Listra. Dice Hechos capítulo 16:1 que él era hijo de una madre judía y de un padre griego. Su segundo viaje misionero, más adelante, cuando Pablo va allá a Derbe y Listra, Pablo lo encuentra y lo invita a formar parte de ese equipo, de ese segundo viaje, posiblemente con la intención de sustituir a Marcos, quien había ido en el primer viaje y en mitad de camino o a principio de camino, un puertorriqueño se quitó y no siguió viaje. Entonces Pablo como que no lo quiso en la segunda, porque dijo: este me dejó en el camino, no, que se quede mejor. Y Bernabé fue y allá trabajó con él, y Pablo pues después parece que cogió a Timoteo como un colaborador. Tal vez porque cuando él va a Derbe y a Listra se encuentra que la gente que estaba allí hablaban bien de él. Timoteo era considerado un discípulo de buen testimonio. Hechos 16, versos 1 y 2 nos dice que después Pablo llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Aunque Timoteo es mencionado aquí, juntamente con Pablo, lo que se entiende es que Timoteo fue un colaborador, no un coautor. Él ayudó a Pablo, pero el autor original de la carta es Pablo. Probablemente sí, Timoteo haya servido como un escriba, y en algún momento Pablo dictara y Timoteo escribiera, pero el autor como tal es Pablo. Pablo y Timoteo también en esos primeros versos se nos presentan los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta? Los santos que están en Filipo, los hermanos de Filipo.
Filipo era una colonia romana, así que ya podemos empezar a identificarnos. No por ser colonia romana, pero bueno, ahí lo dejo. Por lo cual sus habitantes fueron declarados ciudadanos romanos. Gran parte de la población de la ciudad consistía en soldados romanos que eran jubilados y exiliados. Se habían jubilado, se habían exiliado y habían ido a Filipo y se habían establecido allí. En Filipo se hablaba latín. Estaba localizada en el camino o la vía Egnatia, que era la mayor carretera romana que iba desde el este al oeste. Como que un mapa y lo vi, no lo presenté aquí, pero la ruta básicamente corría todo lo que era desde Asia hasta desde este a oeste, como menciona. Ahora, el hecho de ser una colonia romana les daba ciertos privilegios. De ser ciudadanos romanos, ciudadanos del imperio, les da el privilegio de que ellos no pagaban impuestos al sufragio ni territoriales, tenían el derecho a vender y comprar una propiedad, toda la protección y los derechos de la ley romana lo tenían, y tenían líderes gubernamentales locales especiales, pretores y lictores. Después vamos a ver un poco de eso en la carta, cómo eso, el contexto también influye en lo que se da en la carta. En cierta forma, algunos mencionan y dicen que Filipo era, no se podía decir que era como una pequeña Roma. Eso nos debe ir haciendo pensar ya que entonces la iglesia de Filipo era una iglesia predominantemente gentil. Y gentil no es de gentil de buena gente. Gentil en el contexto bíblico es que no eran judíos, que eran de otros sitios, tal vez de allí mismo de esa área de Macedonia, o de otros sitios que llegaban a Filipo. Pero que un gran por ciento de la iglesia de Filipo era una iglesia gentil. Además de los santos, como dice Pablo hace mención de los obispos y diáconos, presentándonos también otro grupo en esa presentación, los obispos y diáconos. Lo cual nos da a entender entonces que Filipo era una iglesia que tenía varios líderes. Ahora, ¿qué podemos decir de la presentación? La presentación en una carta juega un papel importante. De hecho, en la comunicación la presentación juega un papel importante. En los círculos académicos, por ejemplo, nosotros tendemos a usar lo que se conoce, y ese es el título del mensaje, un currículum vitae. No sé si mi latín estaba bien, pero yo creo que usted me entendió. Un currículum vitae. Yo lo dije en español, por si acaso. Lo cual es un resumen formal que destaca que los logros y las cualificaciones que la persona tiene, el profesional tiene. Algo parecido lo usamos también en los trabajos cuando usamos resumen, que no vamos a ver nuestro expediente de los trabajos que hemos realizado en nuestra trayectoria. Ahora, en ese contexto de las presentaciones, nosotros tratamos de mostrar la información más relevante que la otra persona o entidad necesita saber. Por ejemplo, si el Colegio San José acá al frente necesitara un entrenador de fútbol, un entrenador para el equipo de fútbol, el equipo masculino, porque de hecho el colegio es solo de varones, yo podría tal vez escribir un currículum vitae y enviarles un currículum vitae y tirármelas, echármelas y decirles: yo fui jugador de fútbol profesional por X cantidad de años. No me conviene ya sacar el cálculo de años, así que eso lo dejé en X. Por X cantidad de años representé a Puerto Rico con la selección nacional. Un poquito tiempo, pero lo hice. Me representé. Y tengo créditos universitarios en fútbol. No sé si fue 1 o 2 créditos, era una electiva en la universidad, pero lo hice. De hecho, el profesor me puso a dar la clase prácticamente porque yo jugaba fútbol en el equipo de la universidad. Pero puedo poner todo eso, ya tengo más o menos mi currículum y tal, y yo espero que me cojan. Yo espero que me den la oportunidad y ser el técnico del equipo masculino de fútbol del Colegio San José. Ahora, si por otro lado, en vez de querer ir al Colegio San José, quisiera ir al Instituto de la UTC, que ahora mismo está dando las clases virtuales, pero cuando sea presencial, saben que lo están haciendo aquí en las facilidades abajo. Si fuese a ir a dar clase en el instituto, pues tendría que cambiar un poquito el currículum. Ahí tal vez escribiría: bueno, he sido pastor por casi 10 años. He realizado X cantidad de estudios teológicos, también X porque no conviene ya decirlo el número.
X cantidad de estudios teológicos en nuestra organización. He desempeñado ciertos cargos. Tengo una maestría del Pentecostal Theological Seminary, del PTS. Y estoy en un curso doctoral. Y ahí, fíjate, ¿no? Vamos, yo espero que me dejen por lo menos dar la clase de introducción, algo así. ¿Se imagina lo que pasaría si estoy aplicando a las dos posiciones y confundo los resúmenes? ¿Se imagina lo que pasaría con el sacerdote allí en el Colegio San José cuando cogiera para el técnico de fútbol y leyera las credenciales para maestro? Bueno, él diría, bueno, tal vez de capellán lo ponemos, de capellán del equipo. O al revés, si para el instituto yo le envío a la hermana Betsaida allá el currículo de fútbol. Bueno, tenemos que añadir otra clase de fútbol en el seminario, porque en el instituto, porque ¿qué va a hacer este hombre aquí? Tratamos de mostrar la información que es relevante a lo que la otra persona necesita saber. Lo mismo pasa en el caso de Pablo. Pablo está tratando de mostrar en el comienzo de su carta lo que sus destinatarios necesitan saber. Y si nosotros vemos el comienzo de varias cartas de Pablo, vamos a notar algo particular. Por ejemplo, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Segunda de Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya, en toda Acaya. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Segunda de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Qué podemos notar aquí? Si es que usted captó algo particular. ¿Cómo usted esperaría que Pablo empezara Filipenses 1:1? En la mayoría de sus cartas, Pablo comienza afirmando su autoridad apostólica. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los hermanos en tal sitio. Sería entonces obvio esperar que Filipenses 1:1 comenzara con Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Me parece, Ana? Sería lógico esperarlo así también. Sin embargo, en esta carta en particular, Pablo no comienza de esa manera. Cuando Pablo se va a identificar con la iglesia en Filipo, le dice solamente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y eso nos da un detalle importante sobre la carta que vamos a estar un buen tiempo examinando. Algunos mencionan y dicen que la falta de referencia al apostolado de Pablo es significativa. La razón por la que varias de las cartas de Pablo comienzan afirmando su apostolado es porque precisamente su autoridad apostólica era cuestionada por algunos sectores de la iglesia. Había gente que se había insertado en las iglesias que estaban tratando de cuestionar la autoridad del apóstol en varios de los casos, y por esa razón él empieza con la necesidad de decirle: yo soy Pablo, siervo de Jesucristo, pero soy Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres, sino por Dios que me llamó. Sin embargo, en Filipo, Pablo no tiene esta necesidad, no tiene esta problemática. Lo que nos empieza ya a decir, para que vayamos teniendo en mente que la carta y los destinatarios a quien Pablo le está escribiendo es una iglesia con la que él tiene una relación hermosa y maravillosa. Puede ser que había unos que otros conflictos que él va a tocar en la carta, pero en general la relación de Pablo con la iglesia de Filipo era una relación de amor, una relación
hermosa y maravillosa la que él tiene con esta iglesia local en particular, y lo vamos a ver después en varios detalles de la carta. Ahora, esa misma razón de que había esa relación tan cercana con esta iglesia de Filipo, hace que entonces la carta que vamos a ver, la carta de los Filipenses, no sea tal vez como la de Romanos o Efesios. No sea una carta que tenga una gran estructura sistemática de doctrina. Aquí en la carta de Pablo vamos a ver que es una carta bastante informal, donde él lo que hace es presentar temas personales, que él está tratando personalmente con algunos de la congregación, y se dirige a ellos así, personalmente. Y es una carta más informal, motivada generalmente por esos asuntos personales. Como lo mencioné, eso lo veremos en la medida que vayamos sobre la carta. Pero ahora, ¿qué podemos decir de la descripción que utiliza Pablo? De él y de Timoteo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Al igual que mi selección de que el currículum vitae enviaría, de qué currículum vitae enviaría a qué lugar, Pablo elige siervo o esclavo, que en el contexto viene a ser lo mismo, siervo o esclavo de Jesucristo, como su credencial ante los filipenses, porque esa descripción era la que mejor se adaptaba tanto a su contexto personal del momento, su contexto personal inmediato, como a los objetivos que él tenía de lo que él iba a hablar con los filipenses. Cuando él piensa donde él está parado y ve su contexto y ve las cosas que él va a hablar con ellos, lo mejor que describía lo que él iba a hablar en la carta era su posición de siervo de Jesucristo, igual que el currículum vitae. Él buscó su credencial y dijo: no, para lo que yo quiero hablar aquí, lo que tengo que enfatizar es: soy Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Cuál era su contexto? Muchos de ustedes saben que Filipenses, junto con Colosenses, Efesios y Filemón, se conocen como las cartas que, o las epístolas que. Paulina sí, pero este grupo en específico, como las epístolas o las cartas de la prisión, las epístolas carcelarias, de la cárcel. Porque ese era el contexto de Pablo. Pablo está escribiendo desde la cárcel. Él está en la cárcel en el momento que le está escribiendo a la iglesia en Filipo. Y hay un debate en la fecha de la carta, porque dependiendo del lugar en el que Pablo estaba encarcelado, pues dependiendo del lugar se va a determinar la fecha de la carta, porque Pablo fue encarcelado varias veces. Solamente les voy a mencionar los textos, no los tengo ahí, pero él fue encarcelado en Filipo en su viaje, en Hechos 16, 23 al 40 lo tenemos. Fue encarcelado también en Éfeso, 1 Corintios 15, 32 y 2 Corintios 1, 8, en Jerusalén y Cesarea, Hechos 21 en adelante hasta el 23, y por último fue encarcelado en Roma en Hechos 28. Esa es la fecha más probable que dicen según los estudiosos. Puede ser que haya sido en su prisión en Roma. Independientemente de la fecha que había en particular o en común, estaba preso. La condición desde la que él está escribiendo es desde una cárcel. Y viendo su contexto, él dice: lo mejor que describe mi situación es que soy un siervo, un esclavo. Pero no se equivoque. No se equivoque. Porque Pablo no dice que él es un siervo y un esclavo, ni usa esa descripción como para que le tengan pena. De hecho, Pablo está en la prisión y sin embargo él habla sobre el gozo en esta carta más de 16 veces. Algunos llaman la carta de Filipenses la carta de ¿qué? La carta del gozo, escrita desde la prisión. Es decir, la paz y la esperanza de Pablo no dependía de las circunstancias que le rodeaban. Incluso, como vamos a ver más adelante en la serie, no voy a entrar mucho ahora ahí porque después lo vamos a ver en la serie, pero Pablo ha aceptado gustosamente sus circunstancias. ¿Cuál? La prisión. Él ha aceptado gustosamente y de hecho lo ve como algo que está dispuesto por Dios para el progreso del Evangelio. Pero no voy a decir nada más porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero su circunstancia, él la está viendo y la está aceptando como parte del propósito de Dios en su vida. Y lo puede tomar con gozo.
Así que Pablo ve sus circunstancias, ve la mano de Dios en ellas y las toma para ahora exhortar a los filipenses para que ellos adopten esa misma perspectiva de la vida. Para que ellos también vean sus circunstancias y puedan decir, siervo de Jesucristo, pero con ese gozo. Pablo, lejos de ser víctima y pintarse como una víctima, él se alegra, y de hecho en la carta veremos que él seguirá alegrándose de sus circunstancias y las utiliza para beneficio de la congregación. Ahora, viendo entonces las circunstancias en que él está, Pablo utiliza sus cualidades de siervo fiel para impulsar entonces sus exhortaciones hacia los filipenses. La descripción es siervos de Jesucristo. Esta descripción de siervos también hace énfasis en algo importante. Son siervos de Jesucristo. Hace énfasis en que Jesús es Señor, el Kurios, como dicen griegos. Y los creyentes son los siervos, los tuyos. Él es el Señor. Empezando hasta este punto, nuestra reflexión en esta hora debería ser: ¿cómo iniciaríamos nosotros nuestro currículum vitae para describir nuestra relación con Dios? ¿Cabe dentro de tu currículum vitae la descripción de siervo? Laura Sánchez, sierva de Jesucristo. Ve que bien se oye eso, Laura. Ana Cohen, Abigail. Y se me fue tu apellido. Por eso seguí brincando. Se me fue el apellido y seguí brincando y al final acabo de llegar a Abigail y se me fue el apellido. Rodríguez, Abigail Rodríguez. Sierva de Jesucristo. Ahora, la descripción tiene que ser consecuente con la vida. Cuando yo pregunto si cabe la descripción de siervo dentro de mi currículum vitae, porque imagínense yo haber enviado una carta de que jugué fútbol y nunca haber tocado una bola de balompié. O haber enviado una carta de que voy a dar clase en un instituto bíblico y nunca haber tocado una Biblia. O sea, la descripción del currículo tiene que ir a la par con lo que es tu experiencia de vida. Y cuando digo Pablo, Nelson Joel, siervo de Jesucristo, tengo que hacerme la pregunta de si Cristo está siendo el Señor de mi vida. Hoy en la clase mencionábamos lo que es tener un ídolo. Cuando ponemos algo en el lugar que a Dios le pertenece, y cuando eso ocurre, ya Él no está siendo el Señor. Y hay otra cosa que está tomando el lugar que a Él le pertenece. También tendríamos que preguntarnos si alguno de nosotros aquí pudiese tener problemas con el hecho de llamarse a sí mismo esclavo de Cristo. Ya sea por las connotaciones y el peso histórico que eso pueda tener, que tal vez te choque y sea chocante para ti, obviamente, ese choque uno lo entiende, pero esto está bien relacionado con quién es tu Señor. Porque yo no diría que soy esclavo de nadie, a menos que sea alguien, sea Cristo. Pero puede ser que sea por el peso histórico, pero también puede ser que hagas una retrospección, una introspección de ti mismo y seas honesto y digas, mi problema con llamarme esclavo de Cristo es que el esclavo literalmente hace lo que hace su Señor y yo reconozco que yo no hago siempre lo que hace, lo que dice mi Señor. Que literalmente yo no soy tan siervo y esclavo de Cristo, sino que a veces yo tomo el control y las riendas y hago lo que a mí me da la gana, hago lo que quiero. Pero Pablo firma y dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ahora, ¿qué tal si vamos un poquito más allá? Y nos preguntamos si al igual que Pablo, pudiésemos utilizar nuestras experiencias personales que estamos viviendo ahora, tu lucha de ahora, actual, lo que estás pasando ahora. Si podrías utilizarlo en tu carta para describirte, para ponerlo en tu currículum vitae como una forma de exhortar a otros a servir a Cristo. Obviamente, quisiera llegar
si podríamos ver que las cosas que estamos viviendo son parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Y podemos ponerlo porque sabemos que, aunque tal vez no lo entendemos, sabemos que es parte del propósito de Él en mi vida, para Él ser glorificado a través de mí. Y como tengo esa certeza y esa seguridad, puedo ponerlo y decir, qué sé yo, Cecilia Escribano, la que está siendo atormentada por el vecino, por poner un ejemplo. Pero haciéndolo con la idea de que yo sé que lo que Dios está permitiendo en mi vida en este momento, de alguna forma va a redundar en la gloria de su nombre. Y Él se va a glorificar a través de mi vida. Y aquí es donde entonces hay que hacer la aclaración. Porque eso se cumple y se da, y tú puedes vivirlo y creerlo y experimentarlo así si estás viviendo en la voluntad de Dios y siguiendo sus preceptos. Pablo puede decir esto porque está siguiendo la voluntad de Dios. Pero no podemos pretender adjudicar las consecuencias de nuestros errores y de nuestros pecados y de nuestra desobediencia a la voluntad y al propósito de Dios. No puedo tomar mi error y mi desliz y mi falta y mi falla y decir, Dios está permitiendo esto en mi vida para la gloria de su nombre. No, eso es otra cosa. O sea, si estás viviendo en la voluntad de Dios y estás haciendo lo que a Él le agrada y sirviéndole y siendo obediente, y en eso ocurren cosas a tu vida, tú tienes la certeza de que tu vida está en las manos de Dios y todo lo que Él permita es para su gloria. Y aunque no entiendas en el momento, Él se va a glorificar. Ahora, si lo que estoy viviendo es consecuencia de mi pecado, entonces lo que tengo es que arrepentirme. ¿Y sabes qué? Dios se va a poder glorificar también. Pero lo hará a través de tu arrepentimiento. Lo hará a través del perdón. Lo hará a través de su gracia. Lo hará a través de restaurar tu vida. Y una vez restaura tu vida y tú vivas en obediencia, entonces podrás tener la seguridad de que todo lo demás será para su gloria en tu vida. Y podrás estar con gozo, no importando lo que estés pasando y el sufrimiento que estés pasando ahora en este momento. Pero sabes que tu vida está en sus manos. Así que, hecho esta aclaración, si estás siendo fiel, lo que hemos de ver a través de esta carta, amado, escúchalo bien porque es para ti. Esta serie es para ti. Y al igual que Pablo, lejos de ser una víctima, te alegrarás y seguirás alegrándote de tus circunstancias, porque tendrás la certeza de que en todo Dios estará presente y lo utilizará para su poder. Ahora, continuando, en algún momento yo escuché una frase que parece que era un curso o una conferencia de identidad, estoy parafraseando más o menos lo que recuerdo, y en esa frase decía algo así: tú no eres lo que piensas que tú eres, tampoco eres lo que otros piensan que tú eres. Tú eres lo que piensas que otros piensan que tú eres. Si alguien quiere un trabalengua, se lo paso después para que lo escuche, para que lo trate de decir. Nuevamente, tú no eres lo que piensas que tú eres, tampoco eres lo que otros piensan que tú eres. Tú eres lo que piensas que otros piensan que tú eres. Ahora, sin entrar en la discusión sobre la veracidad de la frase, si estamos o no de acuerdo con ella, la frase sí nos trae un punto importante que deberíamos considerar y en cierta manera estar todos de acuerdo con él. Y es que de alguna manera u otra, lo que otros dicen o piensan de ti, habla sobre ti. Sabemos que hay cosas que son falsas, pero de manera general nosotros podemos ver que si la gente tiene un concepto de nosotros mismos, por algo es. Algo hemos reflejado, algo hemos demostrado, que hace que nos vean de X o Y manera. Así que, en este caso, Pablo, luego de presentarse, también hace una expresión de lo que él piensa y cree sobre los hermanos en Filipo. Y le dice, a todos los santos. Literalmente, santos son aquellos que son apartados exclusivamente para el servicio de Dios. Amado, para Pablo, todos los creyentes están llamados a la santidad. Y todos los creyentes son hechos santos por su relación con Cristo. Por eso él dice a todos los santos en Cristo Jesús. Y esta enseñanza sobre la santidad
tiene sus raíces desde el Antiguo Testamento, que nos habla de la santidad de Dios. No sé si ustedes recuerdan la parte cuando el Señor dice: yo soy santo porque yo soy santo. Y también en Isaías, la visión en el templo, cuando Isaías tiene la visión y están los serafines hablando y uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ya desde el Antiguo Testamento tenemos esta enseñanza sobre la santidad de Dios. Y Pablo pensaba igual que se pensaba en el Antiguo Testamento, que el pueblo que le pertenece a Dios está también llamado a ser santo como Él es santo. Vemos en Levítico 19:2 que dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. O Levítico 20:26 que dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ahora, cuando Pablo menciona esto de ser santos, en primera instancia hace una referencia a lo que llaman la condición forense o la condición legal de los creyentes en Cristo. Es decir, él enfatiza el hecho de que por estar en Cristo somos vistos como santos delante de Dios. Por cuanto hemos sido justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Y Él puede a través de Cristo mirar a nosotros y no vernos como los pecadores que somos, sino vernos santos porque estamos en Cristo. Porque todavía estamos luchando. Pero Él puede vernos y a través de Cristo Él nos puede ver como santos. Así que en cierta manera enfatiza ese primer punto, esa condición que tiene el creyente que está en Cristo, de ser visto por el Padre como santo, como separado para su servicio, como separado para Él. Pero obviamente este punto también es una señal que hace referencia a un estilo de vida. También hace referencia a una conciencia de aquellos creyentes de pertenecer a Dios. Por lo tanto, de estar separados y apartados para vivir conforme al propósito de Dios, para vivir una vida en obediencia a las demandas de Dios. Y nosotros como creyentes, amados, estamos llamados no solo a la salvación, sino también estamos llamados a vivir una vida en santificación. Mire cómo lo pone Efesios, al punto que nos dice que en Cristo tú y yo estamos predestinados a la santidad. En Cristo el deseo de Dios para nosotros desde un principio es que tú seas santo. Efesios 1:4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y cuando dice según nos escogió en Él, hace referencia a Cristo. Es decir, el propósito de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. Romanos 6:22 también nos dice que ahora hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenemos por nuestro fruto la santificación. Producto de la vida salvada, justificada, regenerada, es una vida en santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y más explícito no lo podíamos tener. Y amado, la única forma que tú y yo tenemos de vivir en esa santificación es dependiendo día a día, Juanita, del Espíritu Santo. Es viviendo día a día, no al texto que pensamos hacer aquí, no al confesatorio que pensamos hacer ahí. Eso es una broma, no vamos a hacer confesatorio, pero no es ese el día a día que tenemos, es viviendo a la fuente de donde sale el agua de vida, que nos limpia, que nos purifica, viviendo esa sangre que nos limpia y que nos lava de toda maldad. Somos santos en Cristo, somos santos en Cristo, por lo tanto tenemos que permanecer en Él. Algunos dicen que en Cristo es la descripción favorita de Pablo. Y cuando va a hablarle a los creyentes siempre les dice en Cristo. Porque es que yo creo que Pablo entendió las palabras de Jesús. Cuando Jesús le dijo a los discípulos allá en Juan 15:5 que separados de Él nada podemos hacer.
Pues te lo sabes, Ana, tú me dejaste decirlo. Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Es que separados de él, nada podemos hacer. Y ya finalizando, en el segundo verso, al final del saludo, Pablo expresa su deseo de bienestar para los filipenses. Y usa una frase particular o continua en él. Y él les dice, gracia y paz. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amado, la gracia es parte de la manifestación del amor divino que se expresa en misericordia. Es un amor que ama permanentemente. Es un amor que otorga favores al compadecerse del sufrimiento humano. Nos recuerda Juan 3:16, de tal manera fue su amor que se manifestó en gracia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia, amado, es causa y razón de la salvación del hombre. Solo es posible la salvación por razón de la gracia de Él. Por eso sabemos que somos salvos por gracia, no por nuestras obras, solo por gracia. Ahora, esta palabra griega, charis, donde viene gracia, tiene dos connotaciones principales. Una es el regalo o don inmerecido. William Barclay dijo al respecto que la gracia describe siempre un regalo, y un regalo que le habría sido imposible a una persona el procurarse y que nunca habría podido ganar o merecer de ninguna manera. Eso hemos recibido de Dios. Así hemos recibido la salvación, como un regalo que de ninguna manera podíamos haber alcanzar. Recibimos por gracia. Otro de los comentarios dice que es la actitud y acción de Dios, gestada desde antes de la fundación del mundo y manifestada en la historia por medio de Jesús el Mesías, a favor de quienes estaban muertos a causa de sus delitos y pecados y que ahora son miembros de la familia de Dios. Esa es la primera parte del deseo de Pablo para los creyentes, que la gracia de Dios les cubra. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes en esta mañana, que la gracia de Dios te cubra, que puedas experimentar su gracia, no por tus obras y porque lo merezcas, sino porque el amor de Dios es tan grande para contigo. Su misericordia es tan grande para contigo, que su gracia te cubra, pero no solamente su gracia, que su gracia y su paz. La palabra en griego es Irene y que traduce la palabra hebrea shalom. El diccionario Mundo Hispano dice que paz es la consecuencia de haber experimentado el favor de Dios, la gracia de Dios. Es la consecuencia de haber experimentado el favor de Dios. La paz procede de la gracia. Es el regalo que Jesús nos dejó. Juan 14:27 nos dice que la paz os dejo, mi paz os doy. No como yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y esa paz que Dios nos da en dos sentidos. Primero, lo que hemos hablado hasta ahora, el de la paz que viene de la relación con Dios, donde Él nos asegura que tenemos esa relación con el Señor y nos ha dejado la paz con Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero también nos da la paz en el sentido de la experiencia, de que nos llama a vivir y experimentar su propia paz. Nos da la paz que Él sintió y que tenía en toda circunstancia, que en medio aún de la crucifixión y de la cruz Él podía clamar y hacer la voluntad del Padre. Ahora su paz nos la da para que nosotros en medio de las circunstancias también podamos hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Es curioso de que en la Biblia paz nunca describe la ausencia de guerra o de problemas. Shalom como tal quiere decir un todo, que todo contribuye al bien supremo de una persona. Y estoy seguro que a su mente tiene que venir el texto de que todas las cosas obran para bien aquellos que aman a Dios. Es una paz que abarca toda circunstancia.
Por eso la paz cristiana es algo totalmente independiente de las circunstancias exteriores, porque va por encima de ellas. El comentarista Samuel Pérez Villo dice que paz en el concepto bíblico tiene que ver con una correcta relación con Dios. Y usted va a ver que aquí vamos a hacer como que una vuelta y regresar de nuevo a un punto anterior. William Barclay también dice que en su voluntad está nuestra paz. Por eso Pablo podía ver sus circunstancias como parte del propósito de Dios para su vida y para la gloria de Dios. Por eso él podía hallar la paz. Porque el concepto bíblico de paz tiene que ver con la correcta relación con Dios. Y como decía Barclay, en su voluntad está nuestra paz. Y en la medida que nosotros estamos en esa correcta relación con Dios y en su voluntad, entonces estoy en la cárcel, pero tengo paz. Estoy en el problema, pero tengo paz. Pero no fue porque justifiqué mi pecado diciendo, eso fue a propósito de Dios para glorificarse. No, es porque estoy en la correcta voluntad de Dios, estoy en su voluntad, y eso me permite entonces, en medio de las circunstancias difíciles que puedan llegar a mi vida, tener paz. Eso es como una moneda que sigue siendo una, pero tiene dos caras. Porque así como podemos ver eso, también podemos examinarnos a nosotros mismos, y si Dios nos ayuda y nos permite ser honestos con nosotros, podemos en las diferentes circunstancias de nuestra vida usar esto como un indicador, para saber, o para quitarnos la duda si es que la tenemos, de si estamos o no en la perfecta voluntad de Dios. Porque si estamos en la perfecta voluntad de Dios, sí, puede ser que nos sintamos un poquito ansiosos y eso, pero vamos a tener la seguridad de que, mira, mi vida está en la mano del Señor y Él va a hacer algo. No sé cómo, estoy ahí, Señor, dame fe, pero yo sé que estoy haciendo las cosas bien, estoy con Él y Él va a obrar. Ahora, si cuando usted trata de hacer ese análisis, usted empieza a tomar atajo, porque no quiere reconocerlo, porque sabe dentro de sí de que pero no lo va a tomar tanto en cuenta esto, o no sé, o déjame pensar en otra cosa y no pensar en esto, porque en realidad dentro de ti sabes que estás haciendo algo mal, y por eso es que no tienes paz. Mejor dicho, sabes dentro de ti que tienes o estás haciendo algo mal, y es por eso que no tienes paz. Y esta mañana, amados, te invito, en este comienzo de esta serie, a que hagas tu introducción. Escribe tu carta. ¿Cómo te describirías? Piensa en lo que estás viviendo. ¿Estás en la voluntad de Dios? Si no estás en la voluntad de Dios, la respuesta es el arrepentimiento, y Dios se va a glorificar, pero se va a glorificar a través del arrepentimiento, del perdón, de su gracia, de transformar y restaurar tu vida. Ahora, estás viviendo momentos difíciles, pero estás siendo obediente al Señor. Piensa cómo Dios se va a glorificar a través de lo que estás viviendo y cómo eso puede ser de bendición para otros, y escribe tu carta. Y descríbete en la situación en que estás, pero viendo no tu circunstancia en tus propios ojos, sino viendo tu circunstancia en los ojos de Dios, en lo que Él ha de hacer, en cómo Él se ha de glorificar. Y tal vez en el momento que para todos los demás a tu alrededor puedan decir que estás viviendo el momento más difícil de tu vida, tal vez escribas la carta de mayor gozo de tu vida. Pero escribe y mira si estás dentro de la voluntad de Dios. A ustedes, amados, siervos de Jesucristo, gracia y paz a vosotros.